Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a desencriptar trinos, particularmente 4 trinos que llamaron poderosamente mi atención con respecto a la intervención que hizo Gustavo Petro ante la ONU la semana pasada. ¿Por qué? Porque sin haber escuchado todavía el discurso de Gustavo Petro, empecé a leer unos trinos que me dieron la impresión de que tenemos un bobazo en el poder. Y entonces me dije, luego de haber tenido montado a Duque ahí, semejante bobazo, ¿nos llegó uno peor? ¡Imposible! Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares. Bueno, de entrada, el uno con la corbata muy bien puesta, la corbatica naranja, hay que decirlo, el otro con la corbata un poquito más chueca, digamos. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajen también los... El nivel de poesía de Petro, para abrir, tramador. Incluso su equipo ahí mirándolo como... Vengo con el orgullo de haber sido elegido con la más alta votación de nuestra historia electoral y al mismo tiempo como miembro de una nueva generación de colombianos motivada por unir a nuestro país en torno a objetivos comunes. El uno empieza hablando del gran país del cual viene, el otro empieza hablando del gran presidente que él es porque fue elegido con la votación bla, bla, bla. De entrada me parece que es más bobo Duque que Petro. Sin embargo, por si las dudas, decidí escuchar el discurso completo de Petro a ver si encontraba la ampliación o explicación o traducción de los trinos que estaba viendo. Y aunque vi más o menos unos 10 trinos bastante preocupantes, decidí elegir los 4 que me parecieron más potentes porque venían de personas con mayor autoridad, con mayor capacidad de análisis y con una redacción más interesante. Trino número 1. Dice Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá 2 veces. Petro ataca el petróleo, pero a diferencia del presidente López Obrador de México, no vendió el avión presidencial. A Nueva York llegó en el lujoso avión presidencial quemando grandes cantidades de combustible de petróleo en el camino. Ok, busqué en el discurso de Petro a qué podría estarse refiriendo Peñalosa y lo más cercano que encontré fue esto. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Ok, digamos que hasta ahí no dijo ninguna mentira. Osado sí comparar el poder destructivo de las drogas con el poder destructivo del petróleo. Sin embargo, no dijo ninguna mentira. Y más allá de eso, ¿qué es lo que está criticando Peñalosa en ese trino? Que en realidad el petróleo no es tan venenoso en comparación con las drogas. Pues yo diría que ambas cosas son altamente venenosas. Sin embargo, de entrada, no todos consumimos drogas, mientras que todos sí nos chupamos las consecuencias negativas del consumo de petróleo. Cosa que Peñalosa alguna vez ha hablado en todas las conferencias que da alrededor del mundo. Pero lo interesante del trino es que Peñalosa no critica el contenido de la afirmación de Petro. Lo que dice es, si a usted no le gusta el petróleo, pues venda el avión presidencial. Es tan bobo como decirle a Peñalosa, si no le gusta Petro, váyase de Colombia. Si tan maluco le pareció el discurso, pues no lo mire. Y ahí uno dice, un exalcalde que ha dado discursos por el mundo hablando de ciudades más sostenibles, de ciudades más armónicas, de mejor urbanismo, etcétera. Y lo mejor que se le ocurrió decir fue, pues si no le gusta el petróleo, no monte en avión. Enrique, yo creo que lo puedes hacer mejor. Y yo sé que en esa parte del discurso queda como pendiente desarrollar un poquito más el tema de la venenosidad de las drogas cuando hablamos de la cadena de producción, de transportación, de comercialización, que realmente son las cadenas tóxicas de la droga. Pero hay que decir que Petro dijo... Y debe ser perseguida,
Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su La clandestinidad dictaminada, ahí incluyó el tema. Sin embargo, hubo alguien que quería oír más en detalle esta parte y eso fue el autor del siguiente trino. Dice Andrés Pastrana, expresidente, expresunto periodista, delfín en ejercicio, hijo del expresidente Misael Pastrana, célebre por haberse quedado sentado al lado de una silla vacía cuando intentó hacer la paz con la FARC y desocupó todo el Caguán para intentarlo. ¡Vergüenza! Petro se declara en la ONU como el gran capo defensor de la cocaína. Desecha sus efectos sobre la salud pública y desprecia a los muertos que, como la Corte Suprema masacrada por su M-19 para Pablo Escobar, dejan las mafias con que hoy pacta el poder. ¡Wow! Si Petro dijo, soy el gran capo defensor de la cocaína, tengo que verlo, entonces me tocó ver el discurso completo. Pero ¿qué fue lo más cercano que encontré a esa afirmación? La tristeza de la existencia que produce esa artificial convocatoria a la competencia la llenan con ruido y con drogas. Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas. Detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en la América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla, pero la planta no es sino una planta. La enfermedad de la soledad no se cura con el glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable es su sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre consumo y felicidad. Esto es lo más cercano que encontré a Petro defendiendo a la coca, pues que se me pareció a lo posible de gran capo defensor de la cocaína. Pues digo, no es comparable, pero fue lo más cercano que encontré. Y realmente está diciendo que el problema no es la mata, sino un mercado que demanda que la matica de coca se convierta en cocaína. De pronto sí minimiza un poco lo de los efectos sobre la salud pública. Vivir siendo adicto no es ninguna maravilla, tanto para el adicto como para la familia como para la sociedad. Ahí le concedo un puntico a Andrés, pero lo de despreciar a los muertos del M-19, bueno, en ningún lugar el man despreció a lo que haya hecho el M-19. Y adicionalmente, cuando Pastrana habla de los muertos de la Corte Suprema en la toma del Palacio de Justicia, pues todo el mundo sabe que esos muertos se produjeron no por la toma del M-19, sino por la retoma del ejército absolutamente desproporcionada, que no contempló en ningún momento salvar a los rehenes, que de hecho disparó el tanque de guerra justo hacia el baño donde sabía que estaban los rehenes. Esa es información que está en todas las investigaciones que se han hecho en los últimos 30 años sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia, y aunque yo sé que Andresito seguramente no se las ha leído, sé que Andresito sabe que eso existe y que da vueltas en las redes. Entonces no entiendo para qué seguir reforzando esa idea de una mentira tan histórica que ya no tiene sentido mantener. Así que Andresito podría hacerlo mejor, al igual que Enrique. De hecho, Enrique se esforzó porque publicó varios trinos, de los cuales solo elegí el anterior y este que viene a continuación. Tono de todo el discurso de Petro en la ONU es pretencioso, arrogante, con aire de superioridad. A las sociedades del norte les dice varias veces que viven en medio de la burbuja de las drogas o los desastres de su propia sociedad. ¿Somos superiores? Yo creo que Peñalosa se refiere a lo que escuchamos en otro momento del discurso cuando habla de la estúpida confusión entre el consumo y la felicidad. Tendría que ponerles todo el discurso, así que les sugiero mirarlo, aunque yo sé que están viendo esta píldora para ahorrarse ese camello, pero la verdad, ¿cómo voy yo a hablar del tono? Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos. La culpable de la adicción a las drogas no es la selva, es la irracionalidad de su poder mundial. Denle un golpe de luz, de razón a su poder. Prendan de nuevo las luces del siglo.
A mí me parece que el tono es, sí, un tono de exigencia, un tono de involucrar al resto del mundo en el problema en el que estamos metidos nosotros, pero lo interesante de este intento de cuestionamiento de Peñalosa es que pretende cuestionar a Petro, pero en realidad le da la razón. Peñalosa, al decir somos superiores, está diciendo no, estamos igual de vueltos mierdos que ella, que es lo que Petro está resaltando al principio. Ustedes están vueltos mierda y por eso requieren la droga que nosotros estamos produciendo, y nosotros al producir esa droga nos estamos volviendo mierda. Ergo, ustedes se están volviendo mierda por consumir, nosotros nos estamos volviendo mierda por producir, con lo cual todo es una grandísima mierda y el trino es un trino de mierda que no dice ni mierda. Y yo lo leí y lo analicé. Gracias, Twitter. Y claro, como siempre, Twitter nos da más. Trino número 3. Dice el presunto periodista David Guitis: gracias al discurso de Petro en la ONU, pasamos de ser un narcoestado a estar en un estado de narcos. De entrada, es entretenido que Guitis acepte que Colombia es un narcoestado, pero es confuso que agregue como novedad que estamos en un estado de narcos. Es decir, para estar en un narcoestado necesitamos estar en un estado de narcos. Luego entonces no pasamos de nada a nada, simplemente a partir del discurso de Petro estamos aceptando que estamos en un narcoestado. Ahora bien, no es lo mismo estar en un estado de narcos que en un gobierno de narcos, porque una cosa es el estado y otra cosa es el gobierno, ¿verdad? Y solo podríamos hablar de narcoestado si tuviéramos una seguidilla de narcogobiernos, es decir, gobiernos vinculados de una u otra manera con narcos. Entonces, así las cosas, digamos que el trino de Guitis dice que gracias al discurso de Petro, básicamente nos estamos sincerando. Más allá de eso, busqué cuál podría ser el momento del discurso de Petro al que se esté refiriendo Guitis, y esto fue lo más cercano que encontré. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas. Para ocultar sus propias culpas sociales, le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Este momento del discurso básicamente es un momento de honestidad brutal en el que Petro pide acabar con la guerra contra las drogas. Y aunque en un primer momento este punto del discurso pareciera no estar intensamente ligado al trino de Guitis, yo creo que sí lo está cuando uno revisa un poquito más allá quién es Guitis. Porque él no es solo un presunto periodista de RCN Digital, no. Dice el medio digital El Unicornio: según el perfil de Guitis en la red social LinkedIn, que él mismo eliminó tras una polémica que tuvo con Petro, Guitis trabajó como ingeniero de soporte de campo desde 2009 en Verint. ¿Qué es Verint? Verint es la firma israelí detrás de diversas plataformas de espionaje en Colombia. Según la Fundación Carisma, Verint estuvo involucrada en la prestación de sistemas con capacidad de vigilancia de Internet para Colombia y tenía contratos con el DAS, DIPOL y la Dirección de Investigación Criminal, DIJÍN, para el suministro de equipos de vigilancia de comunicaciones que las agencias no tenían autoridad legal para operar de forma independiente. Dichas actividades ilegales fueron conocidas como chuzadas, fundamentales en la guerra llevada a cabo por el DAS contra periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos, etc. ¡Qué delicia! Es muy interesante ver que alguien que trabaja de manera tan cercana con una empresa que básicamente se nutre de la guerra esté oponiéndose a la eliminación de la guerra contra las drogas. Y visto así, Twitter no es tan malo, es hasta un buen amigo que le ayuda a uno a abrir puertas. La cosa es que toca investigar, esculcar, comparar informaciones, cosa que no hace el autor de nuestro último gran trino. Delfín en pleno ejercicio de actividades, ex candidato presidencial por el extinto nuevo liberalismo, prácticamente ex hijo del fallecido líder, él sí, del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán. Dice Juan Manuel Galán: la intervención del presidente Gustavo Petro en la ONU fue una oportunidad perdida. La comunidad internacional esperaba cómo Colombia iba a retomar la implementación del acuerdo de paz que abandonó el gobierno Duque.
La agencia de paz sigue huérfana. Escribió agencia, pero yo creo que quería escribir agenda y se le fue mal el dedo. Eso primero. Segundo, a mí me parece que o Galán no vio el discurso, o no tiene idea de qué van los acuerdos, o no tiene idea de qué va la Comisión de la Verdad, institución que nació como consecuencia de los acuerdos de paz, o no ha leído el informe final, que es el trabajo fruto de la Comisión de la Verdad. Todo lo que dice Gustavo Petro está intensamente relacionado con lo dicho en estos tres lugares. Y ahí sí, lamento decirles que no voy a encontrar un pedacito que funcione, porque es que aquí se trata del conjunto, porque es que la construcción del concepto, sacar adelante los acuerdos de paz, no es un solo punto como hacía Duque en sus discursos chimborrios, no, es una construcción total. Lo que sí les puedo adelantar es que lo que hace Petro en su discurso es meter el tema de los acuerdos de paz en la agenda mundial. Bueno, está bien, puedo ponerles varios pedacitos que más o menos redondean esta idea. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Sin nada que la ganamos, y coincidencialmente la guerra en Colombia lleva 50 años, Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías. No dándonos más plata para la guerra contra las drogas tipo Plan Colombia, que fue el que firmó Andresito Pastrana con ellos y que fue como la antesala de la seguridad democrática y que ya vimos a qué nos llevó. Si no han visto, tienen que mirar todo lo que dice el informe final de la Comisión de la Verdad. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ellos realizar la tarea de salvar la humanidad. Lo podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Básicamente es, vea, gente de la ONU, el conflicto colombiano tiene que parar, porque si no para, el mundo entero se va a ir al carajo. La gente en el norte consumiendo droga para anestesiarse de una vida de consumo sin sentido, y la selva por ser atacada no solo por un extractivismo absurdo para generar todo el consumo absurdo que genera la necesidad de anestesiarse, sino también por estar siendo atacada para que ahí se deje de producir el producto que aquí están demandando. Básicamente es, deje de meterle plata a la guerra y métale plata a la ecología. Dicho muy chabacanamente, obviamente uno lo va a decir así en la ONU. Para mí está clarísimo, realmente no es un discurso muy enreverado. Sí tiene su cuota de poesía que alarga un poco las ideas, pero que también las hace ver bonitas, ¿para qué? Pero capaz que, no sé, Galán, Pastrana, Guitis y Peñalosa no entiendan la vida con poesía y necesiten algo más chabacano, algo más tipo... Es necesario que derrotemos el narcotráfico. En materia de cultivos ilícitos, la tendencia incremental de los últimos 5 años no puede continuar, ya que estas siembras se han convertido en el combustible y el aliciente para que surjan peligrosos grupos armados organizados. De ahí a que estemos comprometidos en desarticular esas redes del crimen transnacional con una agenda integral. El narcotráfico, excelencias, es una amenaza global. ¿Por qué les dice excelencias? Capaz que ese es el lameculismo que estaba pidiendo Peñalosa y por eso decía que Petro sonaba soberbio y sobrado, porque Duquecito no solo les dice excelencias, sino que básicamente está pidiendo cacao todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que hay una sola cosa útil a rescatar de los trinos de estos personajes siniestros, y es que básicamente nos están diciendo que no quieren meterle la muela al tema, que quieren hacerse los pendejos con lo que está diciendo Petro, y que para hacerse los pendejos van a demeritar todo lo que él diga, lo van a hacer chistosito, lo van a hacer exagerado, pero no van a tomar en consideración realmente esos argumentos. Y lo que eso deja ver también es que los grandes poderes que están detrás de estos piscos pues tampoco le van a querer meter la muela a lo que está planteando Gustavo Petro. Realmente la resistencia va a ser enorme y va a hacer que el tramo del dicho en este hermoso discurso al hecho sea muy grande. ¿Quiere decir eso que no vale la pena intentarlo?
Yo, personalmente, creo que vale la pena intentarlo. Creo también que en 4 años no va a lograr hacer todo lo que está proponiendo, pero cualquier pequeño paso que dé, creo que vale mucho la pena. Pero esa soy yo. Ustedes verán qué opinan. Esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por el video hasta este punto, gracias por estar pendientes de los contenidos del canal. Yo sé que han estado variando en el tiempo, pero ustedes saben cómo está la agenda últimamente. Gracias por apoyarme con el programa en Canal Capital. Acuérdense que seguimos hablándonos cuando no subo videos por mis redes sociales. En Instagram soy @esta_es_la_píldora, en Twitter soy @carolanfiru. Si les gusta el canal, suscríbanse y activen la campanita, eso es de mucha ayuda para que siga moviéndose. Y nada, nos vemos dentro de 8 o 15 días con un nuevo live o con un nuevo video. Gracias.